o de la tercerizadora, el Estado no asume solidariamente la responsabilidad de responder él. ¿Y por qué el privado sí y el Estado no? ¿Por qué el Estado dicta normas que suponen obligaciones para los empleadores privados, pero de las cuales el propio Estado se exime? Eso es una grave afectación al principio de igualdad. Todos los empleadores deberían tener las mismas obligaciones. Peor todavía si el que se exime es el que dicta la ley, es decir, él dicta una ley para el otro, pero a sí mismo se sustrae de la ley. Eso no debería ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se emplea en materia de negociación colectiva en el sector público y que hace de alguna manera viable esto? Primero tendría que haber una central representativa de trabajadores del sector público. Esa central, en consulta naturalmente con sus bases, presenta su proyecto de convenio colectivo anual, antes de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente al Congreso, antes. Entonces, la central presenta su proyecto de convenio colectivo, negocia con el Poder Ejecutivo ese proyecto, y el Poder Ejecutivo se compromete a que el acuerdo a que lleguen la Central Sindical de Trabajadores del Sector Público con el Poder Ejecutivo se incorpore al proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo presente al Congreso. A su vez, el Congreso, que tendría que tener un pacto también que lo comprometa con esto, se compromete a respetar el acuerdo a que ha llegado la Central Sindical con el Poder Ejecutivo en lo que se refiere a las remuneraciones. Y así se irían fijando año a año las remuneraciones. Porque hoy día es el caos total. Hoy día la ley dice no se puede negociar. De hecho, se negocia. Pero ¿cómo se negocia? El que negocia primero o negocia más fuerte obtiene más. El que negocia después o no tiene tanta fuerza obtiene menos. El último no obtiene nada, ¿no? Y eso es profundamente injusto, ¿no? Tendría que haber además en el Estado lo que la ley actual, el decreto legislativo 276, llama un sistema único de remuneraciones. ¿Por qué la secretaria de Indecopi debería ganar más que la secretaria del MINSA? ¿No deberían ganar igual? ¿No son dos secretarias al servicio del Estado? ¿No debería haber un sistema único de remuneraciones? ¿Cuál es la manera de mantener ese sistema único de remuneraciones que en el fondo respete el principio de igualdad salarial? Es una única negociación a nivel de todo el sector público, ¿no?, conducida por esa central y realizada frente al Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere al régimen público. En lo que se refiere al régimen privado, hay una serie de problemas en la negociación colectiva. Entonces, yo lo que quiero decirles es donde hay, me parece, donde se presentan algunas de las principales trabas a la negociación colectiva, ¿no? Miren, aquí hay varios temas que podríamos ir dividiendo y viendo en cada uno de esos temas cuál es el problema principal. Uno de ellos es el de los sujetos que negocian. ¿Quiénes son los sujetos que negocian? De acuerdo con las normas internacionales y nacionales, la negociación colectiva por el lado de los trabajadores es siempre colectiva y es preferentemente orgánica. ¿Qué quiere decir esto de que es siempre colectiva y es preferentemente orgánica? Quiere decir que para que haya negociación colectiva, por el lado de los trabajadores tiene que intervenir siempre un conjunto de trabajadores. No puede haber individualización. Si, por ejemplo, un empleador redacta un documento y dice: los trabajadores abajo suscritos convenimos con el empleador en que nuestra remuneración para el siguiente año se incremente en X soles, y firman todos los trabajadores de la empresa, ¿ya? Los 100, de 100 firman 100, eso no es un convenio colectivo. ¿Por qué no es un convenio colectivo? Porque cada trabajador está interviniendo en representación de sí mismo. Y para que haya convenio colectivo tiene que haber una organización sindical
que represente a los trabajadores. O, a falta de una organización sindical, representantes expresamente elegidos para eso. ¿Ya? Entonces, un documento firmado por el empleador y la totalidad de los trabajadores, ¿qué es? Es una sumatoria de contratos individuales fusionados en un único papel. Pero eso no califica de convenio colectivo. Para que haya convenio colectivo tiene que haber representación. Representación en primer lugar y preferentemente a través de la organización sindical, o si no la hay, a través de los delegados. Pero de ninguna manera cada trabajador representándose a sí mismo. ¿Verdad? Eso no podría calificar de convenio colectivo. Ahora, en un mismo ámbito, la empresa, la negociación colectiva se produce mayoritariamente en el Perú, en el sector privado, a nivel de empresa. Puede haber varios sindicatos, ¿no? Entonces, si todo sindicato tiene derecho a negociar o tiene capacidad de negociar, como dice la doctrina, ¿cómo se hace cuando hay varios sindicatos a la vez? La antigua legislación, lo que decía, era, solo puede haber un sindicato por ámbito. Quizá algunos de ustedes recuerdan que había una doble regla que era la siguiente: para formar un sindicato tiene que haber por lo menos 20 trabajadores, pero esos 20 tienen que representar a más del 50% de los trabajadores del ámbito. Bueno, ¿cuántos más del 50% puede haber? Uno, ¿no? O sea, matemáticamente puede haber solo uno, ¿no? Entonces, ¿cuántos sindicatos podía haber en una empresa con esa regla? Uno. Si eran 100 trabajadores, el sindicato tenía que afiliar por lo menos a 51, ¿no? Y podía haber un solo sindicato. ¿Y cuántas negociaciones colectivas, por tanto, podía haber? Una. ¿Conducida por quién? Por ese único sindicato, ¿no? Pero cuando se dicta la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en 1909, porque ese era el esquema que rigió en el Perú desde 1971 hasta 1991, en verdad, ¿no? En que un decreto supremo lo modificó y luego se recogió en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992. ¿Y qué fue lo que se hizo? Este segundo requisito se eliminó y quedó solo este, ¿no? Entonces, hoy día puede haber en un ámbito, por ejemplo, la empresa, tantos sindicatos como múltiplos de 20 existan. Por ejemplo, en ese caso, si son 100 trabajadores, podría haber teóricamente, si el índice de afiliación fuera el 100%, que por cierto es poco probable, pero podría haber 5 sindicatos, ¿no? 5 sindicatos. Entonces hemos pasado a lo que se llama, esto se conoce como un régimen de pluralidad sindical. Y es un régimen que impone la Organización Internacional del Trabajo. Hemos pasado de un régimen de unicidad sindical, un único sindicato por ámbito, a un régimen de pluralidad sindical. Cuando el convenio 87 dice los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, se refiere cuantas organizaciones quieran y por tanto proclama la pluralidad sindical. O sea, el Perú infringía el convenio 87 antes cuando tenía esos dos requisitos y ahora que ha eliminado ya no infringe la pluralidad sindical. Hoy ya hay pluralidad sindical. Pero la pluralidad sindical plantea un problema. Si hay varios sindicatos, ¿cómo se produce la negociación colectiva? Entonces, este problema la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lo resolvió con un criterio más o menos sencillo. Si uno de los sindicatos es mayoritario, ese negocia a nombre de todos. Si no hay sindicato mayoritario, el minoritario negocia a nombre de sus afiliados. Ese fue el criterio. Ese es el criterio que está en la ley. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos 100 trabajadores, imagínense ustedes que hay un sindicato que afilia a 60 y que no afiliados son 40. Este sindicato mayoritario negocia un único convenio colectivo que se aplica a los 100.
a los afiliados y a los no afiliados. Ahí se dice que ese sindicato no tiene solo capacidad o representación, sino que tiene legitimidad o representatividad, y que por tanto puede suscribir un convenio colectivo con eficacia general, aplicable a todos, afiliados o no afiliados, ¿no? Si fuera al revés, el sindicato afiliara a 40 y no estuvieran afiliados 60,